Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. Y bueno, como es el interés de este espacio y de Somos Innovación, el poder desarrollar una serie de entrevistas con actores importantes en relación con elementos que contribuyen al bienestar de los consumidores y al bienestar de nuestras economías. Bueno, consideramos que un punto muy importante tenía que ver con esta nueva tecnología que al final de cuentas no es tan nueva, pero tiene unas implicaciones a futuros muy importantes, que es el tema del hidrógeno verde. El hidrógeno, bueno, pues ha sido una tecnología muy utilizada desde hace mucho tiempo, el siglo XIX, para coches dirigibles y mucho más reciente para naves industriales. Recordemos que el Sol, que nuestra estrella y las estrellas en general están conformadas de hidrógeno. Entonces, bueno, es una tecnología que tiene ya un largo recorrido. Sin embargo, sus últimas aplicaciones, que es lo que se llama el hidrógeno verde o el hidrógeno renovable, sí tiene implicaciones muy recientes e implicaciones muy importantes para un fenómeno que es de alta preocupación para las sociedades en este siglo, que es el cambio climático. En tal sentido, invitamos a don Israel Hurtado, que es el presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno Verde, a hablarnos, bueno, de qué es esta tecnología, de qué va, cuáles son sus implicaciones, cómo está México en esta nueva tecnología, América Latina, qué tiene que decir en este contexto, pues para no quedarse atrás, como es algo que siempre es una preocupación y una posibilidad, por desgracia, en América Latina. Y bueno, yo creo que don Israel Hurtado, nos puede dar mucha luz sobre esta tecnología y la situación que tiene México y la región en este nuevo, digamos, elemento que nos contribuye al bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias, Israel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Víctor, por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Israel. Mira, yo quería preguntarte, bueno, en principio, que nos pudieras ayudar a entender al público, porque bueno, es como decía, son términos relativamente nuevos, del hidrógeno verde y el hidrógeno renovable. Bueno, son términos relativamente recientes, que nos pudieras ayudar a entender qué es esto, qué significa para los consumidores y para la modernización tecnológica de nuestras sociedades, Israel. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues mira, efectivamente dijiste varias cosas muy ciertas y que ponen, digamos, el punto sobre las IES en el sentido del hidrógeno. El hidrógeno es un tema viejo nuevo, así como lo mencionaste, digamos, de alguna manera.
Y siempre menciono que, bueno, pues hace 52 años el hidrógeno llevó al hombre a la luna, fue uno de los combustibles que se utilizaron. Y el hidrógeno desde hace muchos años se utiliza en diferentes procesos industriales. Y ya, bueno, desde hace muchos años se utilizaba en distintas aplicaciones de movilidad de otra naturaleza. Em, entonces es un tema viejo. El tema nuevo, digamos, es ahora los diferentes colores, por así decirlo, del origen y producción del hidrógeno. Entonces tenemos diferentes colores que identifican a, digamos, el origen y la producción del hidrógeno, y le ponen un color. Eso es un poco nada más para efectos de poderlos identificar más rápido y no meternos tanto en explicar, digamos, más allá, sino entender muy rápido de qué hidrógeno estamos hablando. Entonces, en ese sentido, pues yo te quisiera mencionar, antes que nada, que el hidrógeno, o mencionarles que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más abundante pues en la naturaleza, en el universo. El calor del sol, digamos, y mediante este permanente, digamos, en combustión que está permanente, digamos, y por eso nos llega el calor del sol, ¿no? Hasta acá, pues es justamente hidrógeno y helio. Entonces está bueno, está presente en la naturaleza, es el más abundante, sin embargo tiene una particularidad que es que no se encuentra solo, se encuentra compuesto con otros elementos. Y así lo encontramos en el agua, combinado o compuesto con el oxígeno, en el metano, compuesto con el carbono y en otros elementos. Está también en otros elementos presente combinado con otros elementos. Entonces, es, digamos, la entrada en el tema del hidrógeno. Eh, y algo que también me gusta mencionar es que el hidrógeno no es considerado una fuente primaria de energía, sino es un vector energético, así se le llama. Es decir, puede almacenar energía y puede transportarse y puede utilizarse para generar energía. Sin embargo, no es una fuente primaria de energía como el carbón, por ejemplo, o como el petróleo, digámoslo así. Entonces, esas son algunas de las diferencias con relación al hidrógeno y ahorita seguramente con mucho gusto podremos entrar en el tema de los diferentes colores del hidrógeno y por qué tiene una relevancia actual. Creo que es importante mencionar justo el marco de la conversación y del por qué el hidrógeno está sobre la mesa de las empresas, de los gobiernos, de la ONU, de la Agenda 2030 y de todos los esfuerzos que se están haciendo de lucha contra el cambio climático en la COP, en las conferencias de las partes, ahora que va a ser próximamente en Glasgow. Pues bueno, ahí justamente se pone sobre la mesa y se ha puesto el tema del hidrógeno porque se considera que puede ser un componente que ayude al tema de la descarbonización, de la transición energética y también un elemento fundamental en la lucha contra el cambio climático. Entonces, este es, digamos, el marco de la discusión en el cual se da la utilización o la intención de utilización masivamente del hidrógeno, que tenga una participación mucho mayor en la matriz energética de todos los países y que pueda contribuir a la descarbonización en diferentes industrias y en movilidad, por ejemplo, de personas y en transporte de mercancías, y en diferentes usos y aplicaciones, pues, ¿no? Como ya lo mencioné. Entonces, digamos que esa es la relevancia que tiene actualmente el hidrógeno, en particular el hidrógeno verde, como se le conoce, en los esfuerzos que se están haciendo de descarbonización y de lucha contra el cambio climático, estimado Víctor. Muchas gracias, Israel. Yo creo que es importante que nuestro público conozca que, bueno, como tú bien lo señalaste, el hidrógeno verde es un gran aliado, se le ha identificado como un gran aliado en la descarbonización de la industria, tal como la producción química o del acero, así como en la generación de energía y de su uso en diversos tipos de transporte.
Al respecto, es importante señalar que economías como la japonesa aspiran a ser economías de hidrógeno o bien proyectos como el de crear las llamadas islas del hidrógeno en Escocia. Recordemos también los elogios de Bill Gates, que hablan de que la mayor innovación de los últimos años para combatir el efecto invernadero es precisamente el hidrógeno verde. Ahora bien, yo entiendo que el hidrógeno verde tiene que ver básicamente con que su base es la electrolisis del agua, el cual solamente libera vapor de agua para disociarlo de otros elementos, en este caso el oxígeno, y que por lo tanto no produce dióxido de carbono. Es así, esto tiene que ver con esta denominación de hidrógeno verde, el que no produce otros elementos, no produce gases de efecto invernadero y su comparación con otros tipos de hidrógeno que mencionabas hace un momento. Sí, sí, efectivamente. Mira, si quieres entramos un poquito al tema de los colores. Recientemente se le ha puesto, digamos, esta colorización al hidrógeno. Bueno, ya lleva unos años, pues, pero digamos que ha adquirido esta relevancia actual, dado que el hidrógeno ya se produce muchos años, como ya lo mencionamos, pero en procesos industriales, y es un hidrógeno que se obtiene de un proceso que se le conoce como reforming o reformado del metano, que proviene del gas natural. Ahí se rompe la molécula del metano, digámoslo así, se obtiene el hidrógeno, y ese es el hidrógeno gris. El 95% más o menos del hidrógeno que se utiliza en el mundo es hidrógeno gris, proviene del metano. Sin embargo, este hidrógeno, digamos, es contaminante, es digamos, igual que contaminaría pues otro combustible fósil o el gas natural, digamos. Entonces, estamos en este hidrógeno, digamos, que se utiliza, y es el hidrógeno gris. Hay un hidrógeno que también proviene del metano, que también se obtiene mediante este proceso que se llama reformado, que es reforming, pero que ya tiene en su proceso de obtención cierta captura de carbono, cierto secuestro de carbono. Entonces, ya se considera menos contaminante que el gris, pero sigue siendo contaminante, ya que se obtiene de una fuente primaria, que es el gas del metano, y que bueno, pues sigue emitiendo CO2 a la atmósfera, pero en menor medida, porque ya tiene cierta captura de CO2 en su proceso de producción. A este hidrógeno se le conoce como hidrógeno azul, y ya se utiliza, digamos, en diversas, o se está empezando a utilizar o a buscar utilizar, digamos, más para hacer este puente justamente con el hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde, este hidrógeno que se le considera limpio, ya que proviene del agua, ¿no? Mediante un proceso que se le llama electrólisis, que es un proceso electroquímico, mediante un equipo que se llama electrolizador, se rompe la molécula del agua y se obtiene el hidrógeno. Y si se utiliza energía renovable para poner en funcionamiento los electrolizadores, pues ahí se cierra el círculo de sustentabilidad, y entonces se utiliza energía renovable, que no es, evidentemente, en el proceso de generación de energía no se utilizaron combustibles fósiles, como en el caso de otras centrales, digamos, que utilizan gas o que utilizan carbón. Entonces se utilizan energías renovables en centrales solares, eólicas o geotérmicas. Se pueden instalar electrolizadores, y estos electrolizadores obtienen este hidrógeno, y ese se le considera hidrógeno verde. Efectivamente, cuando se utiliza en aplicaciones de movilidad, digamos, en la combustión, se les conoce como celdas de combustible de hidrógeno, fuel cells. Cuando hace combustión, digamos, lo único que se emite a la atmósfera es vapor de agua, no emite CO2 a la atmósfera. Por lo tanto,
se está considerando como una opción muy importante para temas de movilidad. Entonces, este es justamente la gran apuesta que están haciendo los gobiernos y algunas de las empresas en sus esfuerzos de descarbonización, justamente para cumplir las metas que nos hemos establecido el mundo de disminuir la temperatura del planeta al menos en 1.5 grados, que es lo que nos tiene al borde de una crisis climática. Entonces, digamos que ese es más, digo, a grandes rasgos, la diferencia de los colores del hidrógeno y por qué se está considerando al hidrógeno verde como una parte, un componente de la solución. No digo que es todo, al final, y además no es una solución inmediata al día de hoy, digamos, o sea, sí lo es al día de hoy, se pueden instalar electrolizadores y se puede producir hidrógeno. Sin embargo, hidrógeno verde. Sin embargo, pues lo que hay que hacer es dos cosas, es masificar su uso y bajar los costos. Y eso, si quieren, con mucho gusto lo podemos comentar. Pero sí es, digamos, es una parte del componente de la solución, dado que se tendría que empezar a utilizar tanto en las industrias, tanto en los procesos de refinación o en sustitución de combustibles fósiles y en temas de movilidad y de transporte. Entonces, todas estas, digamos, aplicaciones se tendrían que empezar a masificar para que entonces sí se convierta en una solución, digamos, pues yo diría a mediano plazo. También se podría utilizar, digamos, para descarbonizar el gas natural, para bajar la contaminación, digamos, que se emite y que pueda llegar el hidrógeno a las casas y que funcione junto con el gas natural en un proceso que se llama blending para encender boilers o estufas o todo lo que se utiliza también el gas natural. Entonces, todos estos componentes, todas estas formas de usos y aplicaciones, pues se tienen que masificar y tienen que bajar sus costos. Entonces, digamos que eso es como está actualmente empezando a desarrollarse y a detonar y a impulsar el tema del hidrógeno verde en el mundo, ¿no? Entiendo que producir hidrógeno verde es un proceso muy caro el día de hoy. ¿Qué tan caro es respecto a otras fuentes? Es como sucedió con otras fuentes de energía renovable, su destino vivir de los subsidios públicos, o aunque entiendo que el proyecto o la expectativa, mejor dicho, es reducir hasta en un 64% el costo de su producción en la próxima década. Pero, ¿cómo está la cuestión de la producción y que entiendo es hasta ahorita uno de los principales elementos que ha frenado su desarrollo? Sí, cómo no. Pues sí, efectivamente, mira, el hidrógeno verde, digamos, sus costos son mayores que los del hidrógeno azul y que el hidrógeno gris, por decirlo de alguna manera, para ponerlo en comparación con estos mismos hidrógenos. Y para que tengas una idea, digo, el hidrógeno se puede licuar y se puede gasificar. Depende un poco el uso y aplicación que le vayas a dar, pero para tener una unidad de medición, digamos, comparable, muy rápida y muy fácil de entender en estos términos, vamos a ponerlo en kilogramos. Entonces, el hidrógeno gris, el costo está entre 1.5 y $2 el kilogramo. Y el hidrógeno verde está entre 5 y $7. Ese es un diferencial importante que hay entre ambos hidrógenos. Lo que dice el Hydrogen Council y algunas consultorías, McKinsey, por ejemplo, y también hay estudios de la Agencia Internacional de Energía que acaban de presentar un estudio recientemente sobre el potencial del hidrógeno verde en América Latina. Ellos mencionan que en la próxima década, de aquí al 2030, el costo del hidrógeno verde caerá a los niveles del hidrógeno gris. Mencionan varias cosas y mencionan justo lo que mencionabas, lo que decías de México. México podría tener hasta 64% de costos de producción más bajos comparado con otros países, y ellos lo adjudican a el potencial renovable que México tiene, potencial solar. Por ejemplo, México pertenece al cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. También tiene un potencial eólico y también tiene cierto potencial geotérmico. Ellos dicen, México tiene potencial renovable, México tiene acceso a los dos océanos, puede producir hidrógeno verde y exportarlo a Europa o a Asia.
está, digamos, aunque pertenecemos, digamos, a América del Norte, pues en realidad estamos como casi en el centro del continente, digamos, ¿no? Estamos como a la mitad, digamos. Entonces, también tenemos acceso a América del Sur y América del, bueno, Centroamérica, donde podríamos también exportar hidrógeno. Y obviamente tenemos una frontera con uno de los países que consumen mayor energía en el mundo y que consumen mayores insumos energéticos y mayores combustibles fósiles, que es Estados Unidos. Y tenemos un tratado de libre comercio firmado con ellos y con Canadá. Entonces, lo que se estima es de que México puede producir hidrógeno verde y exportarlo a Estados Unidos y Canadá. Y para eso la región del noreste, por ejemplo, y del norte en términos generales, podría convertirse en una zona importante, un hub de hidrógeno para producir y consumir hidrógeno y exportarlo a Estados Unidos y Canadá o a otras partes del mundo. Tenemos Tamaulipas, tiene frontera con Estados Unidos y tiene acceso al océano, tiene producción eólica y también tiene cierta solar. Coahuila tiene una gran producción solar, tiene la central solar más grande del continente americano, cerca de Torreón. Y Nuevo León pues tiene una industria pesada de manufactura que necesita insumos energéticos y necesita mucha energía para producir y necesita descarbonizar, porque además Nuevo León, Monterrey y su área metropolitana, que concentra aproximadamente el 80% de la población de Nuevo León, estos municipios del área metropolitana, pues es una de las ciudades más contaminadas de México, si no es que la más contaminada. Siempre pensamos que la Ciudad de México era la más contaminada y ciertamente lo es por la cantidad de vehículos que transitan. Pero Nuevo León, como toda la industria, se empezó a instalar, digamos, cerca del... Bueno, empezaron tal vez antes incluso a instalarse que llegara la población a ciertas zonas. Como todo, empieza a crecer la mancha urbana y se come algunas otras cosas, ¿no? Y en este caso, pues mucha industria empezó, pues, bueno, estaba dentro de la mancha urbana, por así decirlo. Y además, hace muchos años, pues todavía no se era consciente, digamos, del todo de los efectos de la contaminación en la población y otros impactos, ¿no? Yo recuerdo que todavía hace algunos años se podía fumar en los aviones, por ejemplo. Era un dato increíble, ¿no? Que se pudieras fumar en los aviones independientemente casi del tiempo que durara tu trayecto, ¿no? Aunque los separaran por filas o lo que tú quieras. Todavía no sé, y todavía incluso hace todavía muchos años, pero no había una correlación directa entre el cáncer de pulmón o de garganta u otros cánceres con el cigarro, digamos, ¿no? Es decir, todo se ha ido avanzando conforme va avanzando la ciencia, hay correlación de datos y se empieza a descubrir más cosas. Pero volviendo al tema, para no distraerme un poco en esto otro, sí, la zona noreste podría convertirse en un hub de hidrógeno con todo este potencial que tiene, pero también otras zonas del país, el istmo de Tehuantepec, lo que se está queriendo hacer en el sur. Creo que hay gran potencial también en otras partes, en la región del Bajío, por ejemplo, tienen potencial solar y en otras partes del sur tienen potencial eólico, en Oaxaca, por ejemplo. Entonces, en cada central podrían instalarse electrolizadores y producir hidrógeno verde. Ahora, sí mencionas el tema muy interesante del costo, de cómo ha caído, digamos, los costos, y a mí me gusta mencionar el ejemplo de energía solar. Energía solar en México, la primera central solar se instaló en 2013, genera todavía 30 megawatts en Baja California. Esa fue la primera central solar. Y la primera instalación de paneles en techos que tuvo digamos, conectado a la red, que tuvo, digamos, un contrato de interconexión con CFE. Seguramente antes se instalaron paneles por ahí en alguna parte, pero no estaban interconectados a la red. Pero el primer contrato de interconexión a la red de un panel en techo fue en el 2007. ¿Y cómo hemos evolucionado? Hemos evolucionado que del 2013 para acá, que se instaló la primera central solar y que genera 30 megas, pues actualmente ya hay 75 o alrededor de 75 centrales solares en México en un periodo de 7-8 años. El costo de instalación de una central solar en el 2013 era de alrededor de 3.5 millones de dólares el megawatt. Es decir, esa primer central solar que se instaló en México en el año 2013 en Baja California costó instalarla alrededor de 100 millones de dólares.
Y actualmente, si tú instalas una central solar, y estos son números globales, son números de todo el mundo, aunque hay países que tienen, digamos, condiciones que podrían hacer incluso que los costos de instalar un megawatt sean menores. México es uno de ellos. Eh, pero bueno, números globales, actualmente instalar un megawatt de energía solar está en alrededor de $600,000, $700,000, depende de la escala del proyecto. Entonces ha caído los costos de 3.5 millones de dólares, 3.5 millones de dólares a $600,000, $700,000. Entonces ha sido una caída exponencial. Digamos, los costos de los paneles solares en los últimos 6 años han caído en un 80%. Entonces, la energía solar es la más barata al final del día del mundo. Es la tecnología que produce energía más barata en el mundo. Entonces, combinado con energía eólica, que también México tiene un gran potencial. De hecho, hay más generación de energía eólica que solar todavía al día de hoy. Pero entre ambas, digamos, pues habrá alrededor de 150 centrales entre eólicas y solares. Y hay por ahí unas centrales geotérmicas. Pues entre ambas ya se genera una buena cantidad de megawatts. En solar, estas 75 centrales generan alrededor de 4.500, 5.000 megawatts. De pasar de 30 megawatts a casi 5.000 megawatts. Y este primer contrato de interconexión de paneles en techos, que fue en el 2007, que se instaló la primer panel en un techo, digamos, interconectado a la red, al día de hoy, del 2007 al 2021, pues ya hay alrededor de 150,000 contratos y ya generan casi 2 megawatts de energía solar. Entonces es pues muchísimo, es decir, ya hay un crecimiento impresionante lo que ha tenido esta energía, ¿no? Entonces, bueno, creo que México podría producir más o producir hidrógeno verde derivado de las centrales solares, eólicas y geotérmicas, tener estos costos de producción bajos derivado del potencial renovable que tiene. Y entonces, no sé qué sea primero, si el huevo o la gallina, es decir, si se va a masificar su uso del hidrógeno verde y van a caer los costos, o van a caer los costos y eso va a hacer que se masifique. Cualquiera de los dos escenarios es benéfico para el hidrógeno y benéfico para el planeta, en términos generales. Mientras más se utilice hidrógeno verde, vamos a poder descarbonizar, vamos a poder bajar la temperatura del planeta y vamos a poder transitar, digamos, o caminar hacia una transición energética que tanto necesitamos. Será interesante ver lo que pase en los próximos 30, 40 años en el tema de fuentes primarias de energía, combustibles fósiles, hidrógeno y demás. Pero sí me parece que las circunstancias van a cambiar de tal manera que los vehículos, de hecho los vehículos ya en unos años, en unos 10 años ya vas a ver muchos más vehículos eléctricos en la calle. Algunas armadoras han anunciado que van a fabricar más vehículos eléctricos que vehículos a combustión interna. En los próximos años ya, algunas de las más grandes armadoras han anunciado esto. Entonces vamos a empezar a ver vehículos eléctricos, vamos a empezar a ver vehículos a hidrógeno y ya hay trenes que funcionan con hidrógeno. Yo creo que vamos a empezar a ver trenes por todos lados que funcionan con hidrógeno y aviones y barcos, que creo que eso es lo que están haciendo ya pruebas. Bueno, no creo, les están haciendo pruebas por parte de algunas de las principales empresas de aeronáutica, Airbus por ejemplo, y hay empresas como ABB que están haciendo pruebas ya con hidrógeno en barcos. Entonces, en los próximos años, pues yo creo que vamos a ver una economía de hidrógeno como se le conoce. Claro, al final, pues serán los niños chiquitos los que verán en el futuro todos estos avances. Pero bueno, lo que se trata es justamente de combatir el cambio climático y salvar al planeta para las futuras generaciones, porque si seguimos a este ritmo de contaminación y de calentamiento global, pues los impactos serán muchos y ya lo se ha visto en temas de huracanes, en temas de inundaciones y en temas de heladas, por ejemplo. Los polos se están derritiendo en algunas partes más que otras, pero ese es un problema gravísimo porque los polos del planeta pues funcionan como un termostato, digamos, ¿no? Están calibrando como la temperatura y inclusive los huracanes tienen su razón de ser, digamos, pero
Está un poco ya descontrolado el tema de las temperaturas más altas en verano en el planeta, en algunas zonas del país, récords históricos de temperaturas altas, récord históricos también de inundaciones, huracanes y récord histórico de temperaturas heladas, por ejemplo. No, lo que se dice es que no hay más huracanes, pero sí son más intensos o causan más daños que antes, digamos, ¿no? Entonces, pues todo esto, digamos, es el panorama que estamos viviendo y en lo cual, pues el hidrógeno puede ser uno de los componentes de la solución. Para nuestros amigos que se están vinculando a esta transmisión en este momento, les comento que estamos platicando sobre el hidrógeno verde, el cual es una tecnología que no emite gases contaminantes, que es almacenable, que puede transformarse en electricidad u otros combustibles, que es un elemento que ayuda a eliminar las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero y que produce 3 veces más energía que la gasolina. Bueno, este es el cuadro de lo que es el hidrógeno verde. Yo quisiera, Israel, con quien estamos platicando, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno Verde, que nos comentaras cómo está la industria del hidrógeno verde en México, cuántos actores intervienen, qué proyectos hay en desarrollo, cuál es la situación en general en México, y bueno, pues además en esta situación de a veces inseguridad jurídica en el sector energético que existe en el país. ¿Cómo ustedes ven el desarrollo de esta industria a futuro en México? Sí, pues mira, lo dice la Agencia Internacional de Energía, lo dice el propio Hydrogen Council, que es el organismo, digamos, más importante de hidrógeno en Europa, que son en los países europeos donde va más avanzado el tema, aunque también los asiáticos están trabajando en esto. China ha anunciado planes en ese sentido, Japón también, y la India tiene planes también importantes le llaman ellos Hydrogen Mission, y Moscú recientemente acaba de lanzar un autobús o unos autobuses a hidrógeno circulando en la ciudad de Moscú. Entonces, bueno, pero sí, estos organismos, la Agencia Internacional de Energía y el Hydrogen Council, dicen que México tiene un gran potencial, como ya lo mencioné, y efectivamente creo que México tiene una industria que puede consumir el hidrógeno. De hecho, en la Asociación Mexicana de Hidrógeno participan acereros y participan mineros, por ejemplo, y participan pues otras empresas que son no productores, sino más bien consumidores, o que podrían ser consumidores. Pero bueno, estamos empezando en realidad, ¿no? La industria del hidrógeno verde en particular está iniciando en México. Hemos platicado con algunas autoridades para poder confeccionar una estrategia nacional de hidrógeno, como ya la tienen otros países. Chile ya lanzó su estrategia nacional de hidrógeno, Colombia está por lanzar su estrategia nacional de hidrógeno, por presentarla la próxima semana. Y bueno, no se diga los países europeos y Estados Unidos, que tiene su plan program de hidrógeno. Francia, España, Alemania y otros países ya tienen sus estrategias nacionales de hidrógeno. Entonces México, pues bueno, vamos seguramente a trabajar en una estrategia nacional de hidrógeno, que es la hoja de ruta que nos va a permitir detonar la industria de una forma organizada y eficiente. Ciertamente no contemplamos que haya subsidios, como sí sucede en otras partes del mundo, por nuestra propia situación económica, eso lo entendemos, pero sí creemos que pues tiene que haber las condiciones para poder impulsar la industria del hidrógeno, aunque no se otorguen subsidios. Por ejemplo, Alemania tiene 7.000 millones de euros asignados a proyectos de hidrógeno dentro de Alemania y 2.000 millones de euros para proyectos de hidrógeno fuera de Alemania. Entonces ellos están impulsando incluso proyectos de hidrógeno fuera de Alemania y tienen 9.000 millones de euros destinados al impulso al hidrógeno. Nosotros no aspiramos a eso, nos encantaría tener algunos apoyos y subsidios, pero bueno, lo que nosotros buscamos es que la regulación que se haga y se trabaje en el sentido del hidrógeno sea una regulación que permita el desarrollo de la industria, la impulse, la detone. Por otro lado, si hay que trabajar en normas oficiales mexicanas, si hay que trabajar en una hoja de ruta, en una estrategia nacional de hidrógeno, en una política industrial del hidrógeno, pues se trabaje de la mano
de pues los investigadores, de las autoridades y de la industria, porque al final todos son los que participamos. Entonces, pues eso creo que es parte fundamental en el tema de detonar la industria actualmente en México. Pero, pues bueno, en la Asociación Mexicana de Hidrógeno, pues ya hay empresas que están haciendo proyectos de producción de hidrógeno o de movilidad o de descarbonización en industrias en otras partes del mundo. Entonces, yo ahí tengo, pues, digamos, la confianza de que estas empresas que están trabajando ya en estos usos y aplicaciones del hidrógeno, pues repliquen los proyectos en México. Aunque también ya hay un par de proyectos que se están empezando a vislumbrar en el futuro inmediato de producción de hidrógeno para inyectarlo en una red de gas natural industrial y de producción de hidrógeno de amoníaco verde también, que se utiliza en temas de fertilizantes para que sea menos contaminante el proceso y finalmente se puedan, digamos, producir fertilizantes verdes, digamos así, ¿no? Entonces, pues todo esto ya está en México en marcha. Hay un proyecto en Guanajuato y otro proyecto en Durango que involucran una buena cantidad de millones de dólares, aproximadamente 1.300 millones de dólares de inversiones. Esto genera empleos, genera derrama económica, genera trabajos. Entonces, bueno, genera, digamos, la cadena de construcción, digamos, pues involucra pues materiales, equipos, tecnología, empleos, como ya lo dije, y pues todo eso, impuestos, ¿no? Todo eso beneficia al país, ¿no? Entonces, en eso estamos apostados y con confianza de que podamos seguir avanzando. Ojalá sea así, porque tú señalabas el caso de Chile, que me parece realmente un ejemplo paradigmático y muy importante. Chile fue el primer país en la región en presentar una estrategia nacional de hidrógeno verde apenas en noviembre del año pasado. E incluso su ministro de Energía señaló algo que me parece muy revelador y que me parece que México quizás está quedando atrás respecto al compromiso público con el hidrógeno verde. El ministro de Energía de Chile señalaba lo siguiente: si hacemos las cosas bien, la industria del hidrógeno verde en Chile puede ser tan importante como la minería, el sector forestal o como fueron alguna vez los salmones. Esto fue a una revista llamada Electricidad. Entiendo que países como Brasil también ya tienen importantes desarrollos, básicamente de la mano de la industria española del hidrógeno verde, y ojalá, bueno, pues que en México hubiera una mayor compromiso público con esta tecnología. ¿Tú cómo ves? ¿Hay las posibilidades? ¿Hay los canales en el gobierno, con los partidos políticos en el Congreso, bajo esta nueva legislación que se quiere impulsar de convertir a la CFE en un actor muchísimo más relevante? ¿Cómo ves tú este tema, Israel? ¿Cómo ve la industria del hidrógeno verde esta situación? Pues sí, mira, efectivamente se quiere, bueno, con esta visión de política de Estado, digamos, de fortalecer la generación de electricidad a CFE o fortalecer a CFE para la generación de electricidad en el país. Pues bueno, esa es una visión que se tiene. Nosotros hemos platicado con la CFE, digamos, porque en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, el PRODECEN, para los próximos años, la Secretaría de Energía y la propia CFE, digamos, incluyen un porcentaje de utilización de hidrógeno verde para sustituir gas en turbinas, ¿no? En plantas de ciclo combinado. Entonces, pues para nosotros nos da mucho gusto que CFE y CENER, pues bueno, ya introduzcan o incluyan el hidrógeno verde. Digamos, los porcentajes son poquitos, en realidad es muy pequeño, pero lo importante es que ya está sobre la mesa, ya lo tienen en el radar. Entonces eso nos da confianza de que pues también el tema va a poder explotar, va a detonar de la mano de CFE. Puede ser, es un gran jugador, obviamente, pues bueno, es el más importante, ¿no? en México.
Y si CFE toma el tema sobre sus manos, pues yo creo que, o en sus manos, pues yo creo que puede apoyar mucho. También Pemex podría también producir hidrógeno verde y consumir hidrógeno verde, y también podría ser uno de los más grandes jugadores en ese sentido en México y en el mundo. Entonces, pues estamos con cierta confianza y tranquilidad de que las cosas puedan avanzar, independientemente, bueno, de cualquier, digamos, visión que se tenga en el sentido de fortalecer esto o no, o tal. Pues creo que al final tenemos compromisos internacionales. México firmó el Acuerdo de París, que nos obliga, digamos, entre comillas, a generar el 35% de nuestra electricidad con energías limpias para el año 2024. Y hay compromisos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establecen que se tiene que utilizar energía renovable lo más que se pueda para descarbonizar, y que la generación de energía tiene que ser con tecnologías, digamos, sostenibles, ¿no? En este caso renovable, en este caso hidrógeno, por ejemplo, eh, y que la gente pues tenga acceso a energía limpia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que y bueno, y están las COPs, que ahora viene la de Escocia, como lo decía. Entonces México, pues al final estamos dentro de una comunidad global, es decir, por más que no queramos hacer algo, tenemos que hacerlo porque al final pues es el mismo planeta, ¿no? Entonces, y también digo, lo mismo sería Estados Unidos o China o los grandes contaminantes, digamos, del planeta por su tamaño y por su industria y lo que sea, pues no pueden sustraerse de esto. O todos jalamos parejo, o el planeta va a seguir en este declive y ya no será una emergencia climática, sino será otros problemas. Y la verdad es que yo creo que una de las experiencias o de las moralejas que nos ha traído el COVID, por ejemplo, es que de un minuto a otro, la vida que tú pensabas que llevabas y que era, pues, que era la que vivías, digamos, sin ninguna restricción o con los cuidados que se necesita, pero que no podía cambiar, pues cambió de un minuto para el otro, ¿no? Y ya en marzo del próximo año vamos a cumplir casi 2 años de que la pandemia llegó y irrumpió en el planeta, y cómo nos cambió la vida, ¿no? Entonces, si pensamos que esto de las inundaciones se dan lejos, y vimos algo en Alemania, y vi que las heladas son en Texas, y que hay, en fin, de una serie de circunstancias, pero pues al otro día nos tocará a nosotros vivirlo, y eso será terrible, ¿no? Entonces, pues nuevamente vivimos en un solo planeta, tenemos el mismo techo todos, y si no trabajamos, pues vamos a tener serios problemas, ¿no? Yo tengo una última pregunta, que es básicamente, ¿tú crees tu expectativa como actor del sector, de la industria del hidrógeno verde? ¿Tu expectativa es que en cuánto tiempo, si hay reales posibilidades de que el hidrógeno verde se transforme en lo que muchos han llamado la energía del futuro, o todavía estamos muy lejos de alcanzar esta realidad? Entiendo que esto requiere un proceso todavía muy largo y que hay que afrontar muchos retos logísticos, de producción, de transporte y de seguridad. Pero ¿cómo ves tú el desarrollo de esta energía y su promesa para el futuro? Por favor. Sí, pues mira, creo que es inminente, y es inminente la llegada del hidrógeno verde, y en algunos casos del azul, en algunos procesos industriales primero, y el hidrógeno verde. Ya algunos de las armadoras han presentado prototipos de vehículos. Bueno, ya hay vehículos a hidrógeno que los puedes comprar en Estados Unidos, en México todavía no, pero los puedes comprar. Que tienen una autonomía de desplazamiento de hasta casi 1000 kilómetros, ¿no? Entonces, pues bueno, no necesitas tantas hidrogeneras, que la hidrogenera es como la electrolinera o la gasolinera, nada más que hidrógeno.
Entonces, no necesitas tantas hidrogeneras, pero bueno, sí vas a necesitar toda una infraestructura relacionada con. Y las grandes armadoras ya han anunciado que presentan el próximo año algunos de sus vehículos a hidrógeno y algunas otras armadoras un poco más de tiempo. Lo que sí han anunciado casi todas las grandes armadoras es que en la próxima década van a empezar a producir más o a fabricar más vehículos eléctricos que a combustión interna. Entonces, pues yo creo que ya más bien es un tema del presente y yo diría que lo que pasa es que no podemos, digo, ni vivíamos en realidad cuando fue el tema, pues en el siglo antepasado, digamos, del boom del carbón y del petróleo, cuando empezó un poco a utilizarse más y que se empezaron a desarrollar todas las tecnologías relacionadas con la extracción de petróleo, exploración, extracción y producción de petróleo y la refinación del petróleo con con todos los productos que de ahí se derivan. Pero supongo que al principio, cuando se empezaron también a construir los vehículos a gasolina, pues estas mismas preguntas se hacían en ese entonces los fabricantes y los desarrolladores y todos, y los refinadores, digamos, o los productores de petróleo, o los petroleros, junto con los de la refinación, junto con los constructores o fabricantes de vehículos y tal, para decir, bueno, ¿cómo vamos a poner, cómo va a haber tantas gasolinerías, ¿no? Y entonces alguien dijo, pues bueno, pues ponemos estaciones de servicio, pues en donde, digamos, en un radio de tantos kilómetros para que se abastezcan los vehículos. Y pues bueno, pues lo hicieron. Al final del día, pues se hizo, se refinó, ¿no? Se producía la gasolina y la encontrabas pues a unas cuadras de tu casa con tu vehículo. Así empezaron los primeros y se cumplieron las normas de seguridad y había almacenamiento de gasolina ahí, como la hay actualmente, ¿no? Entonces, igual pasó con el gas, ¿no? También, que ahora pues va por ducto en muchas partes del país y del mundo, o se transporta con cilindros, pero al final, pues, las necesidades son mayores y creo que se instala la infraestructura necesaria. Entonces, en el futuro vamos a ver hidrogeneras en los radios que sea necesario, porque nuevamente se necesita menos repostaje de hidrógeno que diésel o gasolina, por ejemplo. Y pues eso sucederá porque así le conviene al planeta. Y entonces, pues si hay que invertir inicialmente, como le llama Bill Gates, la prima verde, en este diferencial que existe entre pues lo que cuesta y el diferencial que sea rentable todavía, pues bueno, si hay un diferencial que él le llama la prima verde, pues sí, pues la que tiene que pagar a lo mejor el planeta un poco por todos estos años pasados que pues finalmente pues utilizamos combustibles fósiles y hasta mucho tiempo después empezó a preocuparnos el tema ambiental. Tal vez ahora pues, es necesario como cubrir esa parte de que no la pagamos inicialmente, pero pues creo que lo vamos a ver, tal vez no lo vamos a ver como quisiéramos, ¿no? Tal vez ya no, pero sí, las próximas generaciones van a ver hidrogeneras por todos lados, vehículos a hidrógeno, en tu casa vas a tener hidrógeno para las necesidades energéticas, y en las industrias va a haber descarbonización. Entonces ojalá ya hayamos podido bajar en 1.5 grados al menos lo que necesita bajar la temperatura del planeta. Que sea así, Israel. Pues yo te agradezco mucho a nombre de México Libertario y de Somos Innovación, tu tiempo, tu buena disposición. Yo solamente quisiera saber si no quieres agregar algo al final, algo que no te haya preguntado o que tú quisieras remarcar como último mensaje en esta conversación. Pues no, muchas gracias. Creo que abarcamos todos los temas y sí decir que México nuevamente tiene este gran potencial. Las grandes petroleras a nivel mundial ya están modificando sus procesos industriales para utilizar hidrógeno verde. Y Cemex, por ejemplo, que es una empresa mexicana con presencia global, pues en sus plantas europeas está utilizando hidrógeno verde. Entonces, pues mira, yo tengo una gran confianza y esperanza de que al final, aunque es una naciente industria, pueda suceder lo mismo que con la energía solar, con las diferencias de tecnología y de costos y de lo que tú quieras, pero pues que cuando el ser humano
desea hacer algo y necesita hacer algo por su propia supervivencia, pues lo tendremos que hacer, pues a los costos que esto implique, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Israel. Y bueno, pues yo invito a los amigos de México Libertario a que nos sigan en nuestras diversas actividades, programas, los en vivo que tenemos en nuestras redes sociales, a nuestros distintos canales, para que nos sigan. Yo creo que tenemos material muy importante en defensa de un mejor estilo de vida para todos los consumidores y para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Israel, gracias a tu equipo. Y bueno, pues nos estamos viendo y que tengan todos ustedes una muy, muy buena tarde. Muchas gracias, Israel. Gracias.